convivencia, que todo esto está siendo transmitido en vivo y grabado. Entonces es muy importante recordar esto y contarles qué perspectivas es un espacio que estamos analizando, que hemos creado para analizar el bienestar desde varias perspectivas. La tarde de hoy nos va a acompañar la doctora Anita Kreiner, quien tiene un doctorado en sociolingüística y una maestría en pedagogía, ambos por la Universidad de Viena, Austria. Tiene una larga experiencia laboral en diferentes proyectos de la cooperación internacional en América Latina. Desde el 2008 es profesora investigadora de Flaxo Ecuador, donde coordina el Laboratorio de Interculturalidad y es responsable de la especialización en interculturalidad y desarrollo. Desde hace 30 años enfoca sus actividades académicas en los temas de educación, interculturalidad, diversidad natural y cultural, desarrollo sostenible y cooperación en América Latina. Ha publicado múltiples libros y artículos académicos en estas temáticas. De igual forma, nuestro segundo invitado es Carlos Chango Uño. Carlos es el único indio ecuatoriano graduado en Harvard University con Master in Public Administration in International Development. Es coach ontológico certificado de Newfield Network. Aparte es agrónomo e ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Es trilingüe, domina quichua y el español y el inglés. Ha consolidado su trayectoria profesional trabajando fuera del Ecuador en países como Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Kazajistán. En Ecuador ha ocupado varios cargos protagónicos en organizaciones privadas, públicas y de cooperación, tales como SNB, Cooperación Holandesa, el Ministerio de Turismo, Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES y PRONAC. Cuenta con 45 años de experiencia ejerciendo la filosofía "todo es posible y todo depende de mí", y es un apasionado para mejorar el mundo. Actualmente es el cofundador y gerente general de Ichasky Consulting, una empresa social ecuatoriana liderada por indios cuya misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes, creyendo en sí mismas, lograron sus sueños. Carlos es un indio quichua, Chibuleo, San Francisco, una comunidad cercana a la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos y Anita, por estar con nosotros. Les quiero dar el espacio y empezamos contigo, Anita. Muy bien. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos muy bien. ¿También se me ve o solamente se ve la pantalla? A ti y a la pantalla. La pantalla, perfecto. Sí, les doy la bienvenida a esta charla, a esta presentación. En primer lugar, quería felicitar a los ecuatorianos por la victoria contundente 6-1 contra Colombia. Felicitaciones. Siempre es un momento para distraernos y tener algunas alegrías en la mitad de tantos desafíos que nos pone la vida actualmente, también con la pandemia y con toda la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, quisiera yo empezar, digamos, mi charla, mi ponencia lo estoy llamando Interculturalidad en el ámbito de la educación superior, ideas y retos. A ver, ¿cómo se pasa? Así. Un pequeño índice para que podamos ya ver un poco de qué se trata, que nomás voy a hablar. Voy a presentar un poco el laboratorio de interculturalidad que Flavia ya mencionó, que yo coordino un espacio que se llama así en Flaxo. Interculturalidad y reflexiones sobre el concepto vamos a pasar después, y vamos a presentar también algunos resultados o ver algunos resultados de investigación realizados en el ámbito de la educación superior, para de ahí resumir algunos desafíos, algunos retos que nos enfrentamos en la educación superior para trabajar la interculturalidad. A ver, en general, Flaxo significa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La Flaxo, sede de Ecuador, construye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales, con énfasis en una investigación crítica y creativa. En Flaxo promovemos también la investigación con el fin de enriquecer la docencia y fortalecer la vinculación con la sociedad. La realizamos
en espacios y grupos de investigación que se integren a las líneas de investigación que tenemos en los doctorados. Tenemos 7 doctorados, en las maestrías tenemos 16 maestrías y en las especializaciones tenemos 7 especializaciones. Con este objetivo, en el año 2008 se crea el Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo como un espacio de investigación académica interdisciplinaria que promueve la reflexión, el debate, el diálogo, la formación y la sensibilización en torno a la interculturalidad en América Latina. Así nos definimos. ¿Qué hacemos? ¿No? Desde el Laboratorio Intercultural pretendemos aportar a nuevas formas de conocer, en las que no solo se propone la articulación de conocimientos, sino que impulsa el verdadero diálogo de saberes, con el objeto de apoyar la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más intercultural. La reflexión académica cercana a la realidad del ser humano, sus formas de organizarse y la naturaleza brindan insumos para tomar las decisiones a nivel de los actores sociales, políticos y también de la cooperación. Las investigaciones que hacemos contribuyen a la comprensión de la diversidad y la complejidad de la vida en Latinoamérica, pasando por los campos productivos, organizativos, simbólicos, institucionales, comunitarios, etc. Esas investigaciones han ido en búsqueda de encontrar la riqueza de lo diverso, asumiendo que los sistemas cognitivos están conformados por conjuntos que incluyen la lengua, el lugar, la espiritualidad, la visión del mundo, y han desembocado en reflexiones y nuevas interrogantes que enriquecen el debate y fortalecen los procesos a nivel local y también a los investigadores, ¿no? Haciendo investigación, formamos también investigadores jóvenes. Hemos hecho algunas investigaciones colectivas, grupales, pero también individuales, pero aquí pongo los más relevantes tal vez, en los que me voy a pasar también en los resultados que después voy a presentar, ¿no es cierto? Hemos hecho una investigación medio grande donde hemos analizado las experiencias prácticas de sensibilización ambiental e intercultural a nivel de centros educativos en el Ecuador. Digamos, en diferentes zonas geográficas, en la Amazonía, en la Sierra, en la costa, en Galápagos. Analizamos cómo están avanzando en las escuelas, en los colegios, en la educación ambiental y en la educación intercultural o la sensibilización en esos temas. Otra investigación era construyendo interculturalidad desde el sector educativo, la importancia de la formación docente, porque creemos que la formación docente es esencial si queremos cambiar o mejorar o avanzar en un sistema educativo más equitativo, más justa, menos hegemónico, etcétera, ¿no? La construcción de un espacio de diálogo entre ciencia y sabiduría en el Ecuador era una investigación sumamente interesante y hemos analizado los casos de educación, de la producción agrícola y también de la salud, ¿no? Cómo se construyen esos espacios, ¿no? De diálogo de saberes, diálogo entre ciencia y sabiduría, que muchas veces en las universidades estamos en un desafío grande, ¿no? En la construcción de conocimiento de los diferentes conocimientos y saberes. Otras investigaciones han sido agroecología e interculturalidad, donde vimos el papel de la educación en las dinámicas intergeneracionales, ¿no? ¿Qué pasa con la agroecología? Cuando los jóvenes se van a estudiar, se van a las ciudades y ya no regresan para trabajar la tierra, para trabajar en la agroecología. Entonces vimos algunos momentos bien interesantes para evitar esta huida del campo a la ciudad, ¿no? Que la educación no sea un impedimento para seguir trabajando en la agroecología. Bueno, otra investigación muy linda era retos y posibilidades de diálogo intercultural entre la medicina tradicional y la biomedicina del Ecuador. Ahí analizamos el caso de la salud materna. Hemos visto algunos casos de parteras en la Sierra Quichua, pero también en el pueblo afro, en Esmeraldas, y después hicimos también eventos conjuntos para que se conozcan esas diferentes parteras de las diferentes culturas y la forma de traer la vida al mundo, y también el cuidado de la mujer, digamos, la salud materna hasta las 6 semanas después del parto. Y la última investigación que justamente me animó también hoy día
hablar sobre el tema, porque es exactamente sobre lo que es la charla de hoy, ¿no? Era una investigación que la llamábamos experiencias prácticas, retos y avances del diálogo intercultural en la educación superior. Y de ahí vamos a ver más resultados después. Algunos resultados he intentado resumir. Bueno, partimos de la comprensión de interculturalidad, como lo menciona Walsh. Ella dice la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Me gusta bastante esta definición. Hay muchas definiciones de intercultural, pero esa me gusta bastante porque habla de todos los grupos de la sociedad. Todos los grupos de la sociedad que conforman la sociedad están llamados a vivir o a construir una sociedad intercultural. Desea menos discriminatorias, desea más equitativas, más respeto, etc. Y no solamente visto la interculturalidad como pueblo indígena, ¿no? Eso ha sido un gran desafío, una gran problemática hasta hoy en día, que muchas veces se trata como sinónimo interculturalidad a pueblos indígenas, ¿no? Después, otra cita de intercultural, se puede definir de muchas formas. No existe la definición del concepto de interculturalidad, pero eso también me gusta, que busca expresamente la superación de prejuicios, racismo, desigualdades o asimetrías bajo condiciones de respeto, igualdad, tolerancia y creación de espacios comunes donde pueda desarrollarse una sociedad intercultural. Es decir, una sociedad donde se dé un proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Cita de Ayala Mora, también un investigador académico de la misma universidad que Katrin Walsh. Bueno, ¿qué se puede decir de la interculturalidad? Muchas veces escuchamos el término, no sabemos qué mismo es, cómo mismo podríamos definirlo y peor aún, cómo vivirlo, cómo trabajarlo o implementarlo, aplicarlo. La interculturalidad es un tema, pero también es un enfoque y es una visión holística, ¿no? Toma en cuenta las cosmovisiones de distintas culturas, pero también son diferentes maneras de entender el mundo, se podría decir. Y últimamente, desde la última constitución de Ecuador, también ha sido o es un proyecto político para construir una nueva sociedad. La interculturalidad es difícil trabajarla porque se refiere a valores, a actitudes, a sentimientos. Entonces, muchas veces cuando se trata de educación intercultural bilingüe, donde mucho se ha trabajado el tema, se quedó más en lo bilingüe porque es más fácil trabajar o se tienen más herramientas también. Tienes un libro en chapalá o tienes un libro digamos, en los diferentes idiomas y en castellano, y puedes también avanzar de una forma y medir y tener indicadores para el bilingüismo, pero para la interculturalidad es muy difícil, ¿no? Pues eso se quedó muchas veces también atrás. La interculturalidad se podría decir que es un diálogo con buena intención, que busca generar un cambio de actitud a nivel de los grupos en conflicto. Y es también una de las estrategias más eficientes para reducir conflictos. Pero es necesario el conocimiento de las bases de las culturas, de los códigos, de los valores, la cosmovisión de los grupos de individuos en relación para poder actuar en términos de respeto. Si no conozco, es muy difícil. Y ahí entramos los académicos, entran ustedes como estudiantes, como investigadores, porque para conocer las bases de las culturas es importante investigar, ¿no? La investigación académica. Bueno, también se necesita políticas públicas interculturales. La sociedad ecuatoriana es diversa, ¿no es cierto? Y eso requiere una nueva dimensión pública e institucional para fomentar no sé si alguien tiene el micrófono abierto, que hay un ruido, no sé, de repente se pueden cerrar los que tienen abierto. Tengo un eco. Ya les apagué el micrófono. Ya, muchas gracias, Fabio. El diálogo, ¿no? Necesitamos un diálogo epistémico, político, económico, social
esas culturas, las identidades colectivas y espiritualidades, cosmovisiones, todo tiene que incluirse si formulamos políticas públicas interculturales en todos los sectores, no solamente en educación o en salud, en donde más conocemos. Y hay una urgencia de comprensión conceptual, ¿no? Y ahí pongo otra vez, no dirigido o reducido a pueblos indígenas. Eso es muy importante. La educación intercultural, ¿qué pasa? Hemos analizado la Constitución de la República de 2008, que dice la educación es la condición indispensable para el buen vivir, ¿no? Dándole una importancia. Y es cierto, si queremos lograr un cambio en la sociedad, la educación es sumamente importante. Hemos analizado la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011 y la Ley Orgánica de Educación Superior de 2010, después reformulado en 2018, donde hay muchos artículos que se refieren a la interculturalidad, al fortalecimiento de la lengua, a la pertinencia cultural, al diálogo de saberes. Está normado, ¿no? Y también la educación intercultural apunta a formar sujetos activos con vocación transformadora, éticos, solidarios y comprometidos con la sociedad. Muy bonito. Bueno, ahora quiero concentrarme a esta última investigación donde analizamos las experiencias prácticas, retos y avances de diálogo intercultural en la educación superior en Ecuador. Hicimos 6 estudios de caso, perdón, en la Universidad Luis Vargas Torres en Esmeraldas, en la Universidad Estatal Amazónica Puyo, en la Universidad de Cuenca en Azuay, en la Universidad Nacional de Educación en Azores, en la Universidad Politécnica Salesiana en Pichincha y en la Universidad Central del Ecuador, también en Pichincha. Y analizamos nuestro aporte, la metodología era justamente metodología cualitativa, con estudios de caso, analizamos el enfoque intercultural de la institución de educación superior, las relaciones internas con la comunidad y académicas, el diálogo de saberes, la identidad cultural y políticas interculturales. Eso analizamos en cada una de esas 6 universidades en la costa, sierra y una en la Amazonía también, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hemos sacado? ¿Qué hemos encontrado? ¿Cómo se trabaja actualmente la intercultural en la educación superior en Ecuador? Un pequeño resumen. Se hace, por un lado, inclusión como políticas de cuotas, ¿no? Seguramente ustedes conocen también la Universidad de San Francisco o tal vez en otras universidades o que conocen que hay becas o cupos especiales para grupos minoritarios o lo llamamos también grupos históricamente excluidos, ¿no? Esa es una forma como trabajarlo que hemos detectado, ¿no? Es como una parte de democratizar el acceso a la universidad para grupos sociales históricamente excluidos. Pero se trata de una estrategia de interculturalidad funcional, digamos, al sistema económico, digamos, es la interculturalidad funcional y al conocimiento hegemónico. Es decir, aceptamos, damos beca, tenemos cupos, pero el fracaso de los estudiantes recae solo sobre ellos mismos, ¿no? Una vez aceptados, una vez dado el cupo, dado la beca, ya muchas veces no se les acompaña en nivelación, en superación de ciertas falencias que podría traer de su formación básica, previa, etcétera, ¿no? Es decir, ese es un problema, ¿no? Siempre vemos qué está haciéndose y cuál podría ser el problema. Hay otra forma de trabajar o que hemos detectado son talleres especiales a catedráticos o cátedras específicas, ¿no? Talleres de interculturalidad destinados a docentes y cátedras que se imparten en todas las carreras como enfoque intercultural o diversidad cultural. Eso sí hemos encontrado, ¿no? El impacto es positivo, pero es limitado. Sobre todo los docentes y los estudiantes, porque son talleres así como súper puntuales, ¿no? No es una formación o una transversal que tiene la interculturalidad. Y no logra la incorporación, no se logra la incorporación de saberes diversos, de metodologías y pedagogías interculturales, ni se analiza críticamente las relaciones desiguales sobre el ser, el saber y el poder, ¿no? También hemos encontrado que hay educación intercultural para docentes interculturales, es decir, las primeras experiencias de interculturalidad en la educación superior son licenciaturas y maestrías de docencia para formar docentes capacitados para la formación de niños
y jóvenes en educación intercultural bilingüe, digamos, dirigido a a la jurisdicción, ¿no? Específica que es para pueblos indígenas, la educación intercultural bilingüe que se oficializó en 1988 a través de la DINEIP aquí en Ecuador. Pero digamos, no digo pero, es una experiencia, es positivo. Las licenciaturas, tal vez algunos de ustedes conocen las licenciaturas en educación intercultural bilingüe que se ofertaron desde la Universidad de Cuenca, había mucho apoyo a la cooperación internacional, etcétera, ¿no? Los principales destinatarios son estudiantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Esa es una debilidad, diría, en el sentido porque no podemos excluir a otros si queremos formar una sociedad intercultural, ¿no? Porque va dirigido a pueblos y nacionalidades. Existen otras experiencias que están destinadas a la población en general, pero son muy pocos. En su mayoría, la decolonialidad, diálogo de saberes, pedagogías, metodologías interculturales no están presentes mucho en las instituciones de educación superior. ¿Qué otra cosa hemos encontrado? Que hay centros de investigación multidisciplinarios, colectivos, proyectos de vinculación, hemos encontrado, hay experiencias interesantísimas en esas 6 universidades que hemos visto, centros de investigación o colectivos formados por docentes de diferentes carreras, investigadores, estudiantes de las instituciones de educación superior. Estos espacios funcionan como semilleros de nuevas teorías, metodologías, prácticas en el aula, nuevas mallas curriculares y la concreción de nuevos conocimientos. Ahí tenemos otro limitante, la falta de financiamiento y el alcance limitado, ¿no? Porque muchas veces está relacionado con profesores que están comprometidos y lo empujan, pero no está institucionalizado, no tiene financiamiento, ¿no? Entonces, eso. Hay o existen instituciones interculturales de educación superior, ¿no? Todos los institutos pedagógicos interculturales bilingües que hay en la Amazonía, en la Sierra. Instituciones de educación superior que desde su creación se pensaron como interculturales y creadas desde las propias bases, ¿no? Esas instituciones de educación intercultural bilingüe, los institutos de formación docente, ¿no? Instituciones al pertenecer al sistema de educación superior del país han pasado por los mismos sistemas de acreditación que las instituciones convencionales. ¿Qué quiero decir con eso? Si tenemos diversificado nuestra metodología, trabajamos con el diálogo de saberes, reconociendo otros saberes, no solamente el conocimiento producido y publicado en inglés al exterior, pero si las instituciones son acreditados y evaluados con la misma forma, ahí ya hay otra vez un choque y no se logra, ¿no?, avanzar. Tal vez conocen el caso de la Amauta Iwasi, de la Universidad Amauta Iwasi, una experiencia súper interesante, pero fue cerrado porque no ha pasado los criterios de evaluación de calidad. ¿Por qué? Porque ha sido evaluado, analizado con los criterios otra vez hegemónicos, ¿sí? En muchos casos se destinan exclusivamente a pueblos y nacionalidades o solo encuentran su mercado en esta población. Digamos, esas instituciones interculturales de educación superior son para pueblos y nacionalidades o se forma la gente para trabajar en esta población después en la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya para ir llegando a la parte final de la presentación, los desafíos sobre los cuales pensar la intercultural en la educación superior, y también quiero hablar también un poco en este sentido hacia otra forma de pensar y construir la educación superior intercultural. En Ecuador, la educación superior ha asumido a la interculturalidad desde una perspectiva funcional y limitada a la idea de inclusión, ¿no es cierto? La centralización de la educación en las urbes, ¿no? Tenemos las universidades en las ciudades, genera procesos de desarraigo en los estudiantes pertenecientes a comunidades, ¿no? Ustedes en la Universidad de San Francisco, justamente también en el programa, con estudiantes diversos que vienen de diferentes zonas muy lejos, viven en Quito, está todo, ¿no?, desagregado, digamos, es como, y eso pasa en muchos, no tiene que ser ni sea Quito, sino en las ciudades grandes es otra forma
de vivir, de desenvolverse. Los proyectos en la comunidad o con la comunidad, colectivos, grupos de investigación que carecen de una institucionalidad y fondos específicos para su desarrollo, ¿no? Eso ya mencioné antes, ¿no? Esos grupos de investigación grandes. La educación intercultural con enfoque indígena en Ecuador tiene avances, ¿no? Por un lado es positivo, eso existe y tiene avances, a pesar de las limitaciones. Sin embargo, la educación desde un enfoque afro o de etnoeducación está mucho más limitada, ¿no? Por un lado, hablamos de la educación intercultural para todos, no solamente relacionados a pueblos indígenas, pero dentro de toda la atención diversa ha existido o existe la educación intercultural con enfoque indígena y eso sí ha tenido como más de 30 años avances, pero para la etnoeducación que es más destinado al pueblo afro, ese es mucho más limitado. La interculturalidad no se da por decreto, eso sabemos, ni por los discursos, sino que depende de las prácticas concretas que se generan, ¿no? Y las políticas inclusivas y las acciones afirmativas, los cupos, etcétera, deben ser atravesados por un hondo respeto al ser que está delante nuestro, ¿no? La idea no es deshacernos de la modernidad y todo su acervo, sino preguntarnos por formas emergentes, tanto epistemológicas como sociopolíticos. Es una cita de Boaventura de Sousa Santos y Arturo Escobar también habla en este sentido. Seguramente conocen los autores. Si no los conocen, les recomiendo que les consulten. Son muy buenos autores en estas temáticas. Bueno, la mayor fuerza en la articulación de diversos modos de producción de conocimiento, investigación, vinculación con la sociedad, las redes académicas y un aprendizaje contextualizado que genere herramientas desde la práctica. Eso hace falta, ¿no? Una mayor articulación. La educación intercultural básica y bachillerato debe tener continuidad en la educación superior, porque no podemos formar bachilleres interculturales que después serán sometidos a este molde hegemónico, ¿no es cierto? Por eso la educación superior está llamado a hacerse intercultural o a trabajar la interculturalidad. La formación debe responder a una relación concreta entre educación básica, bachillerato, educación superior, la comunidad y también el mercado laboral. La formación no solo debe enfocarse al sector moderno de la economía, sino también a los segmentos más rezagados. Y los valores, muy importante, deben estar presentes como un marco de referencia desde el cual se desarrollan las actividades educativas. También se orienta la función docente y la formación docente y se forman los estudiantes, ¿no? Los valores está muy importante. ¿Qué otros desafíos tenemos para la interculturalidad a nivel de educación superior? En las universidades hacemos docencia, hacemos investigación, hacemos vinculación con la sociedad y tenemos que lograr un cambio en la actitud. Lo estoy llamando actitud de cambio, de formación y de la capacidad de desaprender lo aprendido, de construir para ahí poder reconstruir algo nuevo. Y la investigación. Tenemos que seguir investigando. Las investigaciones académicas desde la interculturalidad y la diversidad, desde el diálogo de saberes, interdisciplinaria. La investigación interdisciplinaria es sumamente valiosa. El investigador debe ser capaz de construir explicaciones que transforman. Y la vinculación con la sociedad para no quedarnos encerrados en nuestra universidad, en nuestra institución de educación superior, sino a salir, a compartir, valorar, hacer conocer, transformar, ¿no? Todo eso tiene la idea también de la vinculación con la sociedad. Bueno, tenemos más desafíos, ya lo mencioné una vez, comprender e implementar la interculturalidad en todas sus dimensiones, no reducido a los pueblos indígenas y el área rural. Trabajar la interculturalidad como tema central en todos los niveles, no solamente como eje transversal. Eso pasa muchas veces. ¿Qué pasa con los transversales? Está en todo, a la final no está en nada, porque todos tenemos tanto que hacer y no tengo tiempo para lo del transversal. Además, ni hay personas, ni hay presupuesto, nada se queda afuera. Entonces, tiene que ser trabajado como tema. Fomentar el diálogo de saberes, pero el real diálogo de saberes, y una parte de este diálogo de saberes es el aprendizaje mutuo. Conocer al otro y aprender del otro.
el randi randi, ¿no? Si los que hablan quichua, randi randi, da y da, el randi randi de conocimientos, lo podríamos llamar. ¿Ya? Listo. Yo estoy, ahora en las últimas 2 láminas, tengo nomás unas pequeñas, ¿cómo es? Ejemplos concretos que estamos haciendo desde Flaxo, ¿no? Desde el Laboratorio de Interculturalidad, para trabajar la interculturalidad. Y hemos trabajado fuerte durante 2 años para elaborar una formación de posgrado en interculturalidad y desarrollo. Es una especialización y ahora estamos ofreciéndolo, ya está aprobado por todo, por el CES y todo, y estamos ofreciéndolo la primera vez, intercultural y desarrollo. Si alguien tiene interés, es un posgrado para la formación y el fortalecimiento de actores sociales que aporten con un enfoque intercultural a sus competencias analíticas, técnicas, teórico-prácticas y de investigación aplicada para comprender la complejidad que implica la diversidad social y cultural en ámbitos rurales y urbanos. La postulación es hasta el 29 de enero. Empezamos clases el 15 de marzo, dura 1 año, aunque las clases solamente son de marzo a octubre, y después es la elaboración de la tesina, cuesta la matrícula 250 y la colegiatura 2.320 para el año. Y hay formas de facilidad de pago, etcétera. Pero si alguien está interesado o si ustedes conocen gente interesada, difúndanlo. Yo creo que, no creo, ¿por qué tuve esa idea de elaborar este programa intercultural y posgrado? Intercultural y desarrollo. Cuando hicimos una de las investigaciones, analizamos desde la CENESID, desde el CES, todos los programas que hay a nivel de Ecuador posgrado. Había en total 4 programas de posgrado, 4 en todo Ecuador, que tienen en su título, en su nombre, la palabra interculturalidad. Entonces dije, no puede ser, por lo menos con una granito de arena participamos y ahí está este producto. Ese es uno ejemplo de intercultural de nivel superior, y el otro es el repositorio bibliográfico de educación intercultural, educación e interculturalidad. Estamos trabajando desde hace 1 año o un poco más sobre instalando un repositorio, una bibliografía, una biblioteca virtual, ¿no es cierto?, sobre esos 3 temas o bloques temáticos. Educación intercultural, etnoeducación e interculturalidad es una herramienta digital que recoge lo que en Ecuador se ha producido alrededor de esos temas. Es fruto de un proyecto coordinado por el Laboratorio Intercultural de Flaxo, sede de Ecuador, bajo convenio con UNICEF, y participan, y eso es muy interesante, participan como aliados estratégicos la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Pontificia Universidad Católica, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de Cuenca, la Editorial Aviala. Es este acceso abierto y gratuito para el uso de investigadores, docentes, estudiantes, miembros de las propias pueblos nacionalidades y toda la población en general interesado. Ahí está el link, entran, usen para sus investigaciones, para sus trabajos. Estamos justo negociando o afinando detalles para una segunda fase el otro año a seguir. Ya se juntaron otras universidades, la Universidad Central, la Universidad Amazónica, Estatal Amazónica, la UNAE, la Nacional de Azogues. ¿Quién sabe? La Universidad de San Francisco de repente tiene interés, ¿no? La idea es juntar esfuerzos interuniversitarios también, ¿no? Para poder ampliar el acervo bibliográfico en todo que tenemos en esta temática. Bueno, yo creo que de repente me he pasado un poco de tiempo, solamente quiero decir gracias. Y aquí están mis datos. Muchísimas gracias, Anita, por tu intervención, por todo lo que has abordado y cómo nos has presentado la interculturalidad. No, estamos bien con el tiempo. Ahora quiero dar paso a Carlos y de ahí damos paso a las reflexiones y a los comentarios finales que puedan ir surgiendo del público. Les recordamos que si quieren hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat para poderles leer a nuestros invitados de la tarde de hoy. Carlos, bienvenido. Mashikuna, Tukui, Kuna, Ayi, Tutata, Chaskiwaichi. Por favor, Flavio, permíteme compartir pantalla. Claro que sí, ya te habilito ahorita. Acabo de decir, estimadas y estimados, muy buenas noches.
Espero que ustedes y sus familias estén muy bien en esto que está atravesando el mundo. Y como ya lo contó Anita, felices que Ecuador dicen que ha ganado. El tema que yo voy a compartirles tiene que ver con bienestar con enfoque en la interculturalidad y educación superior. Yo voy a hablar desde mi experiencia como estudiante, el transcurso de mi vida, para ir sacando algunos puntos, como ya lo explicaba Anita en su magistral intervención. Creo que el concepto de interculturalidad desde la parte académica está completamente cubierto. A mí me gustaría compartirles cómo yo viví la interculturalidad en la educación superior, en las 3 instituciones de educación superior que yo he tenido la bendición de estar presente. Para empezar, quiero pedirles que sean parte de mi campaña, que estoy haciendo una campaña para que la palabra que ustedes ven proyectada en la pantalla, que es la palabra indio, tenga mejor valor, no sea tan despectivo. Y ustedes saben que en el caso del Ecuador, en muchas reuniones se habla de esta palabra como cuando alguien se enoja muy fuerte o como cuando alguien se va después, instantes después de comer. Entonces creo que esta palabra, que tiene una connotación bastante fuerte, me gustaría que tenga una connotación igualmente fuerte y positiva. Como ya lo había anunciado Flavio, mi nombre es Carlos, yo llevo adelante un emprendimiento que se llama iChasqui y nuestra misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes, creyendo en sí mismas, logran sus sueños. Ese que está ahí soy yo, debe ser en algún momento de 1970 y algo. Gracias a Dios hay una foto mía de pequeño y estoy ahí con mi abuelita y con mi hermano mayor. Es para comentarles mi autodeterminación. Yo me considero indio quichua de Chibuleo. Y siendo indio quichua de Chibuleo, en el año 1993, probablemente la mayoría de las personas que me están escuchando no habían nacido todavía, tuve la oportunidad de ir a la Escuela Politécnica Nacional. Y aquí me gustaría compartir cómo se vive la interculturalidad en la práctica. Los conceptos de interculturalidad y todo lo que Anita ha venido investigando acertadamente en Flaxo, creo que son tal vez de los últimos 30 años y creo que en algo se recoge lo que yo les voy a comentar. Para la parte de interculturalidad, yo creo que hay que estar claros en una sola cosa, que en el caso del Ecuador y en América Latina, hay que estar conscientes de la riqueza de lo diverso. Y la riqueza de lo diverso tiene que ver con todos los diversos, con todos los diferentes, con todos los que no son similares a la persona como yo, es decir, cada unidad viviente, cada ser vivo. Yo cuando recién ingresé a la universidad no tenía nada de estos conceptos, entonces yo me dediqué a ir a la universidad exclusivamente a estudiar. Y yo venía de un pueblo llamado Chibuleo, venía de una provincia llamada Tungurahua, venía de un colegio llamado Colegio Atahualpa. Entonces, ir a una universidad de ese prestigio, como lo era la Escuela Politécnica Nacional, y lo es todavía, era, digamos, de otro nivel. Entonces, ahí empezamos a ver esta supremacía que yo sentía desde mi ser. Yo veía a la universidad algo superior, algo grande, algo que yo quería entrar. Entonces, creo que con los nuevos conceptos de interculturalidad, si yo me hubiese preparado de otra manera, era simplemente estoy llegando a un centro de saber y yo representando a quien soy y además siendo parte de una cultura, podría o hubiese tenido la oportunidad de compartir. Sin embargo, estas creencias que yo tenía de que mi cultura era menor que la cultura de la ciudad, mi cultura era menor o inferior a la cultura blanco-mestiza, me hicieron que los comportamientos sean bien diferentes y de cierta manera nocivos para mi bienestar.
me dediqué a estudiar todo un semestre. Apenas podía saludar con las personas. Era poco usual o inusual en esa época saludar con el beso en la mejilla en mi comunidad. Por ende, cuando llegué a Quito y el saludo de esa manera era normal, yo me sentía intimidado, entonces intentaba no saludar. Me puse bastantes bloqueos yo mismo y eso creo que de alguna manera repercutió en que en el primer semestre yo perdí 2 materias, álgebra y física. Yo no tuve tampoco el valor, el riesgo, la valentía de decir yo soy esto. Yo me acuerdo claramente que para ocultar que sea indígena, yo vine a estudiar en aquellos momentos sin poncho, sin camisa blanca, sin pantalón blanco, sin hablar quichua. Y si me preguntaban de dónde soy, yo decía que yo era de Ambato. No podía pronunciar que yo soy de Chibuleo. Mi vida ha ido paulatinamente cambiando en el sentido de yo valorar quién soy y de dónde vengo. Y creo que esa lección les quiero compartir con ustedes que están estudiando, muchos por primera vez en una universidad que está centrada en la capital. Ese es el sistema que justo Anita describe que debería ser cambiado, que las universidades tal vez podrían estar más bien en los lugares donde las acciones están pasando. De todas maneras, mi experiencia, para empezar, creo que una lección bien importante que les puedo compartir es que cada uno de nosotros tiene que estar abierto con una mentalidad amplia de poder compartir quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que nosotros pensamos. Creo que aun cuando hay supremacías en las culturas, también en mi caso yo tenía un criterio de inferioridad cuando llegué a la Politécnica Nacional. En el segundo semestre intenté abrirme, ya pude socializar con las personas, pude hacer amistades y eso ya me sirvió como para que ellos también me conozcan. De todas maneras, siempre con la reserva de, entre comillas, no intentar mostrar quién soy ni de dónde vengo, porque yo tenía miedo de que a mí me discriminen por eso y que por eso me hagan a un lado. Y creo que fue una situación completamente personal. Creo que de alguna manera esas creencias que yo tenía fueron calando y me impidieron compartir quién era yo y también plenamente poder compartir con las otras personas de quiénes son ellos. Y eso puede aportar para que el rendimiento académico pueda mejorar. Y eso es lo que ha pasado en mi desenvolvimiento. Cuando yo ya me fui del Ecuador, estudié en Zamorano, ese ya tuvo otra connotación. Y les cuento qué es lo que pasó. Yo creo que los lugares comunes en donde interactúen varias culturas pueden hacer que los diversos, los diferentes, puedan llegar a entenderse. Zamorano tiene una metodología probablemente única en este sentido. Primero que nada es un internado y segundo, en Zamorano los estudiantes utilizan uniforme. Entonces, para mí, primera vez, yo vestía de la misma manera que vestían todos los demás, todos los diferentes de otras culturas. Y Zamorano tenía y tiene esta ventaja de que, a diferencia de la Politécnica Nacional, que tenía estudiantes de varias provincias del Ecuador, Zamorano tiene estudiantes de varios países de América Latina. Entonces, en un contexto en el que yo estaba uniformado igual que los demás, camisa, pantalón, hasta el calzado tenía que ser el mismo calzado, el mismo tipo de calzado. Eso creo que generó bastante avance en el trabajo mío para valorar quién soy y para intentar compartir de dónde vengo y qué pienso. Otra de las cosas, como es internado en Zamorano, todo el mundo comía la misma comida. Hay un comedor para los estudiantes. Entonces, ahí ese ambiente, en mi caso, me sirvió para irme abriendo y compartiendo quién era yo. En Zamorano me acuerdo que de los 4 años de estudio, en el segundo año creo que yo ya podía compartir algunas palabras en quichua. Probablemente nadie entendía en ese contexto,
pero yo veo en mi desarrollo de poder pronunciar esas palabras y decir quién soy, cómo estoy avanzando en la parte intercultural en esta educación superior que todavía es hegemónica, en la que tenemos que ir a la universidad. Otra de las cuestiones que yo pude avanzar en Zamorano es el trabajo de cada persona. Creo que es importante para que esta interculturalidad funcione de manera como Anita está haciendo las investigaciones. Creo que el momento en el que nosotros valoramos a los demás, para lo cual yo considero que hay que valorarse a sí mismos, es bastante importante. Y para eso, según mi experiencia, hay que aceptarnos. Y para aceptarnos hay que conocernos, hay que saber quiénes somos. Creo que cada estudiante que me esté escuchando, cada persona que me está escuchando ahorita, debe trabajar sus orígenes, de dónde es, qué piensa, cómo él o ella valoriza su manera de pensar. Generalmente he vivido en mi experiencia en el que yo pensaba que mi criterio era inferior. No sé por qué, pero eso ha venido desarrollándose paulatinamente hasta llegar en este momento en el que ya puedo compartir varias cosas de quién soy, de dónde vengo. Y en eso creo que una universidad sirvió. Y creo que aun cuando la parte interculturalidad, especialmente en la educación superior, tiene mucho que hacer aquí en el Ecuador, nosotros, quienes somos los de varias culturas, porque hay una cosa que hay que rescatar y con letra roja de lo que contó Anita, la interculturalidad no tiene que ver solo con los indígenas, sino con las diferentes culturas, el tratar de manera igual, respetarme a mí como representante de una cultura y también representar a las otras personas que son de otras culturas. Entonces, este tratamiento que ya fue completamente diferente a lo que ocurrió en mi caso en una universidad del Ecuador, ya fue cambiando para esta parte de Zamorano. Y creo que mi recomendación para el bienestar de todas las personas es que hay que abrir nuestra mente, hay que comprender que todas las culturas y todas las maneras de pensar son válidas. De ninguna manera alguien sienta que su manera de ver el mundo es inferior ni superior, y de esa manera creo que se puede dar el bienestar en un contexto intercultural para los estudiantes que están, en este caso, en la Universidad de San Francisco y también en otras universidades, tanto de Ecuador como en América Latina. Abrirse, entender a la otra persona, bastante desafiante el no juzgar cuando se escucha algo y no tener prejuicios de porque usa un poncho o porque tiene los pómulos o porque solo mide 1,60, etcétera, etcétera. Creo que son prejuicios que la sociedad ha ido trabajando y que nosotros tenemos que desaprender y empezar a respetar las diferentes maneras de pensar, de vestir, de actuar y ver que esas diferentes maneras nos pueden equipar para que nosotros como profesionales podamos ser profesionales que manejan varios ámbitos. La parte de los conocimientos en las universidades casi es transversal. Nosotros vamos a las universidades a adquirir conocimientos, entre comillas. Creo que la otra parte de la universidad, que es la convivencia de los estudiantes entre estudiantes con diferentes maneras de pensar, eso es un componente, es un factor muy importante que debe ser tomado en cuenta y que debe ser aprovechado por los estudiantes durante las interacciones porque se aprende un montón entre estudiantes. Y eso yo ya lo viví a plenitud en mi posgrado en Estados Unidos, cuando logré llegar a estudiar en Harvard. Ahí el profesor, en varios casos, el profesor dice, yo voy a facilitar este ecosistema de aprendizaje. Y es un ecosistema de aprendizaje en el que para los conocimientos, las personas que llegan con sus diferentes experiencias empiezan a compartir. Y tuve una experiencia en el que ya la parte intercultural más bien era un activo importante para el aprendizaje. Era importante ahí ya
no estábamos estudiantes solo de América Latina, sino que estábamos estudiantes de todas las partes del mundo. Entonces, qué diverso, qué enriquecedor preguntar a alguien que está en un continente como África o como el sudeste asiático o como América Latina o los países industrializados, que además de traer su componente cultural, también traen su conocimiento. Entonces ahí lo que sí aprendí es que la parte cultural, la parte diferente, la parte diversa, apoyaba mucho en la generación o en el compartir de los conocimientos. La universidad se especializa mucho, al menos la carrera que yo estudié, para que la gente empiece a compartir su experiencia, para que empecemos a aprender de los demás. Obvio, hay algunas clases que son todavía de la parte convencional, en la que llega el profesor y dicen, esta es la teoría, apréndanselo y punto. Pero más para las partes más prácticas, y que basado en eso les recomiendo esta sugerencia, que ustedes aprendan de las otras personas, de sus experiencias, de su manera de ver. Ahí ya en la maestría ya no hay, yo ya no tuve esto de será verdad o no será verdad, no le voy a creer, no tengo el deseo de, etcétera, etcétera, sino que era más como, allá, lo hacen así en este lado, lo hacen de esta manera en otro lado. Y creo que eso en un contexto de aprendizaje funciona bastante bien, tomando en cuenta que todas las personas tienen sobrada experiencia en algún ámbito y que nosotros como estudiantes, como personas también que estamos pasando en esta parte académica, podemos aprender de los otros, de las experiencias de los otros, de las maneras de pensar de los otros, cuando estamos abiertos, cuando tenemos la visión amplia de saber que esta otra persona también sabe, también ha vivido, también tiene una experiencia y que independientemente de dónde viene o de qué idioma materno habla o de cuál es su situación económica, su sabiduría puede ser bastante importante. Eso es lo que yo pude aprender ya en la maestría, cuando todas las experiencias eran bastante enriquecedoras y todas las personas nos encantaba escuchar a cada uno de los demás. Y creo que ese es el ambiente que podría apoyar mucho para el bienestar de los estudiantes cuando ustedes estén dispuestos a aprender de los demás, a empezar a dudar de lo que nosotros creíamos que era lo único, que lo que yo pienso o lo que yo siento o lo que yo digo es lo único que vale, sino para decir que en muchas ocasiones nosotros podemos estar equivocados o podemos estar con conceptos incompletos cuando tomamos en cuenta la manera de pensar de las otras personas. Entonces, tomando en cuenta para el caso exclusivo del Ecuador, que es un país mega diverso, no solo en la parte biológica, sino también en la parte cultural, creo que es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo de atrevernos a compartir, de atrevernos a aprender, de atrevernos a saber cómo yo puedo de los demás también aprender y también compartir lo que yo pienso y tener la valentía de decir, yo pienso esto, yo vengo de una cultura o de una comunidad donde hacen esto de esta manera y también funciona, y no llegar al punto en el que la única manera es esta vía. Creo que ahí cuando caemos en ese punto es cuando nosotros ya nos volvemos a veces dogmáticos y creemos que la medicina desde el punto de vista científico es la única y la medicina ancestral no tiene validez, cuando existen varias maneras de hacer lo mismo. Siempre todos tengan presente de que para cualquier desafío que nosotros tengamos existe más de una manera de resolverlo y pueden haber maneras más rápidas o más lentas, pero lo que sí sabemos es que hay otras maneras, y si ustedes se abren para ver la forma de pensar de los demás, para ver la forma de realizar, la forma de ser, ustedes van a quedar aprendiendo a mayor velocidad, y yo creo que ese es uno de los objetivos más importantes que se puede llevar de la educación superior. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esta experiencia. Agradezco a Flavio y a Zuley que han organizado esto de perspectivas, y estoy con mucho gusto para
responder preguntas si es que existen. Muchísimas gracias, Carlos y Anita, por las reflexiones. Creo que han llegado en el momento justo y en el momento preciso donde estamos cuestionando muchos de los paradigmas y muchas de las situaciones en las que estamos el día de hoy, porque lo que habíamos conversado con Anita al inicio de este espacio fue que el COVID, es decir, la pandemia de salud que estamos viviendo el día de hoy es el reflejo de varias pandemias, es decir, de varias pandemias a varios niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y eso es altamente importante como analizarlo, y creo que es importante ya, es el momento, creo, en un país con la diversidad intercultural con la que vivimos, necesitamos cuestionar el sistema de educación superior y lo que tú has presentado tanto, Carlos, basado en tu experiencia, y lo que presenta Anita también basado en su experiencia en investigación, es necesario. Entonces, antes de seguir con esta conversación, quisiera ver si tenemos preguntas del público. Les invitamos a que nos hagan a través del chat o que levanten la mano, y ahí sí quisiera escuchar un poco de ustedes, Carlos y Anita, hasta que empecemos a recibir las preguntas del público. Quisiera escuchar sus reflexiones y ustedes cómo leen el contexto de la interculturalidad en un mundo actual, en el mundo de la pandemia, es decir, cómo podemos analizar la interculturalidad en este contexto. Entonces quisiera pedir sus reflexiones, que es una de las preguntas con la que iniciamos toda esta sección. Estamos en medio de la pandemia, entonces queremos ver cómo el tema de la interculturalidad se interconecta o tiene alguna conexión con la pandemia el día de hoy. Y ahí sí les dejo a Carlos o Anita que contesten esta primera pregunta. En términos de salud, yo creo que voy a hablar específicamente de la experiencia mía en Chibuleo. Yo pasé abril y mayo completamente en Chibuleo. Y sí hay todavía esta supremacía de pensar que lo que dice el médico es lo que vale para el COVID. Yo creo que hay otras maneras, pero la misma gente, por ejemplo, en Chibuleo, algunas personas dudaban de algunas medicinas o de algunas personas que estaban tratando a algunos infectados. Ha habido incluso algunos casos lamentables. Hubo un caso exclusivo de un primo mío que es médico, era médico, y él se dio cuenta que tenía indicios de COVID y él se internó, se autointernó, creo que se llama voluntariamente, y él falleció. Entonces, creo que ahí encendió una alarma para toda la comunidad y muchas personas empezaron a ver que el sistema de salud además estaba colapsado y que teníamos que buscar otras formas de curarnos del COVID. Pero creo que ese es uno de los ejemplos. En el caso de la medicina, la mayoría de la gente dice, prefiero confiar en un médico, pero yo creo que si es que nuestras sociedades existieron desde hace 9.000, 10.000 años aquí en lo que es Ecuador, estoy seguro que había otra manera también de la medicina, y creo que en esta pandemia en muchos casos han emergido algunas de esas cosas desde el punto de vista comunitario e intercultural. Muchísimas gracias, Carlos. Sí. No, yo solamente quiero decir algo, tal vez es algo diferente, o seguro es algo diferente que el Carlos, porque todos tenemos opiniones diferentes y ese está bien, ese está muy bien. Siempre cuando debato con mis estudiantes en el aula sola, siempre pido que está muy bien que todos opinemos diferente, porque sería aburrido si todos tendremos la misma opinión, pero lo importante es respetar la opinión del otro, aunque no la comparta. Yo creo que lo del corona o COVID o de la pandemia, yo lo veo como por supuesto, un problema de salud, pero yo lo veo como un problema de salud de nuestro planeta. Así como en el sentido de que
estamos donde estamos porque por nuestro comportamiento, por nuestro descuido, por nuestra poca solidaridad, por nuestro poco respeto, por nuestro individualismo, ¿no? Veo que la economía que manda el ritmo y el capitalismo es como, sí, ahora de repente se paró el mundo o está intentando pararse para también de repente recuperarse. Pero si vemos, por ejemplo, no sé si han leído Bolonton, un autor interesante, él analiza esa correlación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Digamos, las zonas con alta diversidad cultural también son zonas con alta biodiversidad, como tenemos en la cuenca amazónica. Y si se empieza a desequilibrar o si se empiezan a perder culturas, perder lenguas, también se pierden se pierde biodiversidad y al revés, es decir, está todo interconectado y yo creo que esa pandemia también tendría que darnos una posibilidad o una oportunidad para cambiar nuestra forma de ver el mundo, de cambiar nuestro acumulativo o nuestro, sí, de tener siempre el último celular, o no sé, para decir algo, ¿sí? Como lo material. Un poco me gusta bastante el concepto del buen vivir, en el sentido de vivir bien o de vivir, ¿no es cierto?, con la solidaridad con el otro, con lo colectivo, que a mí no me puede estar, no lo puedo pasar bien si al vecino no le pasa bien. Digamos, ese respeto y esa colectividad, la solidaridad y el cuidado. No sé, de repente, claro, tú, Carlos, lo mencionaste de tu propia experiencia desde tu comunidad, pero yo lo veo más bien como, digamos, yo lo veo una cosa súper amplia, yo lo veo como que se nos cambió el mundo, pero no para mal, yo creo y espero para bien, eso. Y en esta línea, haciendo una pregunta de follow-up a los dos, ¿no sienten que es el momento en este contexto donde estamos cuestionando muchos de los paradigmas de que podemos cuestionar el modelo social en el que estamos viviendo? Tú, Anita, lo marcas de manera importante, pero ustedes ven este momento que ha causado mucho dolor a nivel mundial y a nivel personal de muchas personas porque hemos perdido o han perdido familiares muy cercanos a raíz del colapso del sistema de salud, de un montón de problemas que han surgido a raíz del COVID. ¿Cómo ustedes creen que es un momento de oportunidad para hablar de una interculturalidad verdadera, de pasar de muchos de los discursos teóricos o de discursos de política pública a la ejecución? ¿Cómo ustedes ven este momento de pandemia? No sé, Carlos, desde la parte de emprendimiento que ustedes manejan de tu consultoría y tú, Anita, desde el punto de vista académico, ¿cómo ven este momento en términos de retos o de oportunidades que pueden surgir? ¿Quieres empezar tú, Carlos? Hagamos tú y después yo. Seguimos así. Ok. Sí creo que el contexto de la pandemia trae oportunidades dentro de todo lo que está pasando. Yo, por la pandemia, por estos cerca de 5 intensos meses, 6, 7 meses que ha habido confinamiento, creo que las nuevas oportunidades que han existido es que varias personas, ciudadanos, se han organizado para apoyarnos entre nosotros. He sido parte de algunos grupos que han buscado fondos porque quieren apoyar, a pesar de que la pandemia lo estamos viviendo todos. Creo que eso en el caso del Ecuador es bien importante. Grupos económicos que tienen mejores posibilidades han intentado hacer fondos para apoyar a las personas de otras latitudes en el mismo Ecuador que no estaban con las posibilidades de, por ejemplo, buscar una mascarilla, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que hay algunas personas que tenían que salir a trabajar como sea.
en Chibuleo mismo hay personas que viven del revender productos vegetales, hortalizas, legumbres. Y eso es un ingreso diario. Entonces, decirles a ellos que no vayan implica decirles que no van a tener ingresos para el día o para la semana. ¿Cómo íbamos a manejar esta situación? Y creo que en eso, tanto desde los grupos que se formaron para apoyar este momento crítico y también de los grupos que se han formado para intentar pensar en cómo mejorar el país. Hay algunos grupos de ciudadanos que se han juntado para conversar y son diversos. Por ejemplo, puedo citar uno, hay una cosa que se creó después de octubre, pero se fortaleció con la pandemia, que se llama Impares. Es un grupo, como su nombre lo indica, de diversos, en el que se quiere voluntariamente conocer lo que el otro piensa, lo que el otro siente, aun cuando si es científico o no. También se ha formado otro grupo que se llama Diálogos Vitales, que está lleno de personas que quieren aportar y que quieren también escuchar a los diversos, a los diferentes. Creo que esas cosas sí ha transformado la manera de ver del humano en su desenvolvimiento para el bienestar del otro, sabiendo que estamos de todas maneras en esta situación de confinamiento. Sí, yo veo que Carlos prende siempre la cámara. Yo prendí también ahora mi cámara, ¿me ven? ¿No? ¿Sí? ¿Sí me pueden ver? Ya, listo. Entonces, yo quisiera tal vez mencionar un tema. Claro, yo creo que el mundo se dio cuenta que la economía no es todo, o no puede ser todo, o no puede manejar la economía, el mundo, porque si no estamos de buena salud o nos morimos, tampoco no sirve la mejor economía. Entonces, en el sentido del concepto de desarrollo sostenible, donde tenemos un equilibrio o quisiéramos tener un equilibrio según el concepto entre lo económico, lo social y lo ecológico, digamos, el medio ambiente, yo siempre veo que igual hay un problema con este concepto de que no puede haber equilibrio porque está influenciado todo siempre por la política. Y pongo siempre una cosa súper más encima todavía, influenciado todo, lo político, lo ambiental, lo económico, lo social, influenciado todo por lo ético. Porque yo creo que la ética, digamos, es sumamente importante, porque si no tenemos ética, no tenemos valores, no tenemos esa solidaridad con el otro. El Carlos menciona que la gente que vive de lo que revende. Yo creo que con la pandemia se nos está dando una cosa como yo creo que damos más importancia a lo local, digamos, a los productos locales, a los campesinos también, porque yo estoy seguro que con esa forma lo local o lo campesino o la tierra o producir la tierra vale mucho más y que tener plata o tener, ¿no? Si no tienes comida. Entonces, yo soy de Austria y aquí, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los más ricos eran los campesinos, ¿no? Porque tenían tierra, porque tenían comida, ¿no? Entonces, se valorizó un montón ese grupo de profesión, digamos, la profesión del campesino, una profesión que hasta ahora es súper valorado. Y yo espero que en Ecuador también haya ese cambio, y en otros países hay ese cambio, que el campesino que alimenta la tierra, ¿no? Sin campesino no podríamos vivir. Y, y sí, bueno, la pandemia veo que es una cosa mundial y se ve lamentablemente que también ha causado que los pobres se ponen más pobres y los ricos de repente más ricos, ¿no? Según algunos análisis que ha habido, y se ve más las diferencias. Y yo creo que ahí entra la interculturalidad, en el sentido de que se ayuda, se apoya al otro, se acerca al otro, se hace esa forma de
colectividad todavía, ¿no? De que si la pandemia avanza, no, si de repente hay una vacuna y se puede curar con la vacuna o evitar que se expanda más, también hay que evitar que otra vez los ricos van a tener la vacuna y los pobres no. Es decir, este sistema solidario hay que, sí, hay que fortalecer, hay que apuntar a eso, porque si no, no se va a poder vivir bien en ese planeta. Yeah. Muchísimas gracias. Fernando, tal vez tienes una pregunta. Sí, muchas gracias. Estoy un poco en oscuras de este momento, pero buenas noches. Es un gusto poder participar y poder escucharles. Apenas he podido entrar por una invitación de compañeros de Huangaje que me enviaron el link esta mañana y llegué solamente a la presentación de Carlos, me perdí la de Anita, la inicial. Me gusta mucho el poder escuchar todas las versiones y las diferentes perspectivas. A Carlos felicitarle por su visión de lo que es el mundo, la relación de los seres humanos y la problemática intercultural que él ha vivido directamente desde su perspectiva. De igual manera, yo me siento como una persona del mundo, no solamente como una persona ecuatoriana, latinoamericana. No tengo aparentemente raíces indígenas como para decir sí, soy el mestizo que conozco desde mis raíces. Sin embargo, creo que es importante reflexionar sobre la situación de pandemia que han estado conversando en los últimos minutos. Y es que tenemos que reflexionar en qué es el ser humano. Un ser humano constituido por un elemento físico, corporal, biológico, que puede ser afectado por elementos biológicos y no solamente biológicos, pero también tiene un elemento social. Ese elemento social viene desde nuestra generación misma, es decir, desde cuando hubo la unión de padre y madre, el nacimiento del niño, la relación con la madre, con la familia, con la comunidad, con la colectividad mayor. Esos son elementos sociales muy importantes. Un tercer elemento es justamente el que acaban de destacar, el de los valores. El de los valores, de la espiritualidad, de la solidaridad. Y esos valores nos van llevando a caer en cuenta de justamente la terminología ética que mencionaba Anita hace un momento. Pero no son solamente estos tres constituyentes. Estamos dentro de un espacio que no es solamente el ambiente físico. Ese ambiente físico se relaciona con nuestro cuerpo, pero también tenemos un ambiente social de nuestra sociedad, de la sociedad ecuatoriana, de la comunidad de Chibuleo, de cada uno de nuestros ambientes. Y además existen también un espacio de los valores. Entonces, si vemos desde esa perspectiva al ser humano, caemos en cuenta cómo hemos ido apropiándonos del planeta Tierra, apropiándonos y explotándolo sin misericordia, hasta llegar a un desbalance que vamos generando por los millones que somos y por la demanda que hacemos de la tierra, del aire, del agua. Todo este nivel de contaminación es producido por el ser humano. Ningún otro ser vivo sobre el planeta ha causado este tipo de desastre. Posiblemente son efectos naturales de la propia tierra, los cambios climáticos que tenemos. Respetamos ese tipo de criterio, pero también vemos la posibilidad de hacer un cambio. La pandemia nos trae una evidencia, es decir, tenemos un acercamiento mucho mayor a cierto tipo de elementos que no solamente es el reino animal, sino también este reino microbiológico que nos puede afectar en el momento. Y entonces es el momento de cambiar. Ojalá pudiéramos cambiar nuestras mentes, caigan en cuenta que son esos valores y son esos elementos sociales fundamentales. Nos afecta biológicamente la enfermedad, pero está aquí en nuestros cerebros la forma de comportarnos. Y caemos en cuenta que es el comportamiento humano en los diferentes países el que nos va demostrando niveles de arrogancia, niveles de desconocimiento o ignorancia de lo que debemos hacer, desobediencia. Es decir, es muy interesante el hecho de pensar positivamente, vamos a tener un cambio. Pero ¿qué sucedió después de la primera ola en Europa? Directo a los mercados, a salir al contacto, a la necesidad de hacer contacto entre los humanos, sin caer en cuenta que esto tiene una larga data. Posiblemente es una de las enfermedades que nos van a afectar de aquí en adelante. Entonces nos van a ir haciendo cambios
los elementos de la naturaleza y los elementos biológicos que nosotros mismos hemos ido fomentando, si se quiere, en esta transformación. Creo que un poco esta visión así general nos hace también un cuestionamiento un poco más profundo, de caer en cuenta de la tolerancia que debemos tener, ser mucho más tolerantes, más abiertos al aprendizaje, al proceso intercultural, de saber que tenemos ciertos limitantes, pero también ciertos atractivos por parte de las otras culturas y de los conocimientos de los demás. No hablo más porque es como una ponencia, pero les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. No sé si tal vez Anita o Carlos quieren como acotar a lo que Fernando ha comentado. Me gustó verle al Fernando. A los tiempos que nos hemos visto, chévere siempre compartir tus conocimientos en sobre todo la interculturalidad relacionada con la salud. Sí, eres la persona adecuada para preguntarle cómo relaciona la pandemia con esos espacios de interculturalidad. Eso quería decir yo. Chévere, gracias por participar. Gracias, Anita. Igual, Fernando, mucho gusto de conocerte y qué enriquecedor escuchar una visión como la tuya con respecto a lo que nos está pasando como humanidad en estos momentos. Muchas gracias. A ti, gracias. Y yo quería tomar el último tema antes de cerrar, que es que lo hemos visto, el tema de las protestas en octubre, y se escuchó mucho en un año de haberse cumplido las protestas aquí en Quito. ¿Cómo ustedes leen? Porque muchos de los discursos que surgieron a partir de las protestas de octubre de 2019 fue que el modelo intercultural no funciona y volvió a este racismo que habíamos creído superado en algunas áreas, no superado, pero por lo menos como disminuido. Y surgió otra vez este cuestionamiento a la interculturalidad, este cuestionamiento a los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a la educación, un acceso de educación intercultural. Entonces, ¿cómo tú, Carlos, Anita, y si tú quieres igual intervenir, Fernando, en tu experticia del área de salud pública, igual, ¿cómo vieron las protestas de julio, de octubre de 2019? Porque mucho resonaba y sigue resonando. No sé si, Carlos, tú has escuchado, no sé si Público ha escuchado, pero cuando se cumplió un año en octubre del 2020, en medio de la pandemia, surgieron otra vez estas voces de cuestionar el derecho de los pueblos indígenas, de cuestionar la interculturalidad, de cuestionar lo diverso que es Ecuador. Entonces quisiera escuchar también de ustedes cómo lo lees, cómo lo puedes ver. Yo de hecho, estuve en octubre en las protestas allá en el Parque del Arbolito y también en la Casa de la Cultura. Y yo en este sentido creo que es una oportunidad para el Ecuador de que nos conozcamos. Creo que somos varias culturas viviendo en Ecuador que no nos atrevemos a conocernos. Yo tengo la bendición de tener muy buenos amigos de varias culturas y nos llevamos muy bien, y hay un momento en el que ya no importa si tu idioma original es inglés o quichua o si tú usas una corbata o un poncho. Y creo que en eso el Ecuador como país no ha logrado avanzar, y creo que hay, como yo lo llamo, 500 años de resistencia de conocer al otro diferente, y de generar sinergia, que creo que es un término que más se utiliza en negocios. Pero yo lo que vi en las protestas fue gente joven con mucha fuerza. Tanta era la fuerza que yo me imaginaba, yo pensaba en ese momento y decía, si a toda esta fuerza que existe aquí se le puede combinar estrategia como país, nosotros como Ecuador podríamos mejorar, podríamos ser un país pleno, si es que se puede decir. Pero creo que aquí, de parte y parte, las varias culturas necesitamos arriesgarnos. Creo que yo les conté, cuando estuve en la Politécnica Nacional el primer semestre, yo no hablaba con nadie, por mis inseguridades, etcétera, etcétera, pero no me daba la oportunidad y creo que
necesitamos darnos a conocer. Ecuador como país es un país racista. ¿Y cómo tenemos que enfrentarnos a este país? Todos los ecuatorianos hay que vernos en el espejo y decir, sabiendo que somos diversos, cómo esta diversidad nos puede ayudar para que tengamos una vida plena, para que no veamos a estos manes que vienen del páramo a la ciudad y nos demos cuenta de que han sabido existir, o no veamos como destructores, sino somos personas del mismo país, tenemos una cultura igualmente valiosa que las demás culturas, hablamos un idioma que es igual de valioso, tenemos costumbres igual de valiosas, tenemos maneras de pensar igual de valiosas. ¿Por qué estamos concentrándonos en las diferencias si vivimos en el mismo país, geográficamente hablando? Entonces creo que es una oportunidad para que existan, que nos arriesguemos a conocer a los diferentes y que aun cuando nos haya pasado lo que nos haya pasado, pues sigamos insistiendo en que se puede encaminar hacia un país intercultural en el que se respete lo que la otra persona piensa, porque yo creo que tiene el derecho de pensar así y no intentar encuadrarlo para un solo lado y decir de lado y lado, decir ustedes son los equivocados, no, ustedes son los equivocados. Creo que ahí es donde nosotros como país nos estamos perdiendo, creyendo que uno de los lados o uno de los varios sectores tiene la razón suprema y la solución última. Muchísimas gracias, Carlos. Anita. Sí, a ver, lo que exactamente pasó en octubre, yo estoy un poco más de un año fuera de Ecuador, digamos. No, digamos, he seguido las informaciones y las noticias y todo, pero exactamente no lo puedo todavía, no logro todavía interpretarlo. Lo que sí, de todo lo que he leído, lo que han contado, yo creo que yo veo un problema o varios problemas grandes que mencioné antes también en mi intervención, que primero la interculturalidad se ve relacionada con pueblos indígenas. Eso es un gran error, ¿no? Si queremos hablar de interculturalidad y ahora que vienen los indígenas y qué es la interculturalidad, como que relacionar ese término, nuevamente estamos equivocados. Si queremos una sociedad intercultural, eso tenemos que incluir a todos, tenemos que todos que cohabitamos en un territorio, o en Ecuador en este caso, todos, ¿no? Por supuesto también los pueblos indígenas, las culturas indígenas, los mestizos, los afros, los extranjeros, los rockeros, los gays, todo que conviven en una sociedad están incluidos en esa interculturalidad, ¿sí? Ese es por un lado. Por otro lado, creo que Carlos ya mencionó que sigue existiendo racismo, que sigue existiendo discriminación, pero también sigue existiendo miedo. Yo vi o noté o escuché o comentaron que había mucho miedo que está pasando. El miedo al otro. Yo tengo miedo cuando a alguien no conozco, a algo que no conozco. Entonces yo no conozco al otro, ¿no? Justamente la interculturalidad va también en el sentido que tú tienes que conocer al otro, aceptarlo, respetarlo sobre todo. Pero para poder hacerlo tienes que primero conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo como eres y respetarte. Y ahí tenemos muchas veces complicaciones en las diferentes investigaciones grupales que antes mencionaba. Tenemos grupos así interdisciplinarios entre estudiantes, profesores, investigadores, tesistas, doctorandos, todo. Y había unas cosas bien interesantes que siempre los que participan mestizos se quedan siempre perturbados, como sacado el piso, el piso debajo de los pies, porque dicen, ¿quiénes somos? Los indígenas, los afros saben muy bien, hay una cultura, hay un territorio, hay una lengua, pero nosotros los mestizos, ¿qué somos? Como que también conocernos, ¿no? En este sentido, sería mi aporte, ¿no? A tu pregunta que haces
Pero sí, hay todavía un camino que hacer y yo creo que la educación tiene o no sé, no creo, estoy seguro que la educación tiene un rol muy importante que no ha cumplido en las últimas décadas. Eso. Flavio, tal vez participo también una tercera Sí, ocasión. Y por quería favor. comentarles, bueno, primero estoy muy de acuerdo con los criterios que acaba de vertir tanto Carlos como Anita. Hay una mala concepción del concepto de interculturalidad. Muchas veces se cree una cosa y no lo que es realmente. Confundir cierto tipo de manifestaciones culturales, confundir que lo intercultural es lo indígena, confundir que solamente es lo quichua y no lo demás indígena. Es decir, algunos de esos conceptos en los que coincidimos. Carlos, también estuvimos presentes en octubre con los compañeros de Guangaje que bajaron en esa temporada, entendiendo la situación por la que se llega a protestar, por la que se llega a la ciudad donde no se ve, donde no se visualizaba a los indígenas que viven en la punta del monte. Y como no se ve, pues lógicamente creemos que no existen. Aproximadamente 1 millón de indígenas, 1 millón de afros y 1 millón de montubios son parte de nuestra población ecuatoriana y todos deberíamos llamarnos por igual ecuatorianos, con nuestras raíces, aceptando la importancia que tiene de ser diversos, buscando las ventajas de ser diversos, admirando la belleza en la belleza de los demás, no solamente en los criterios propios. Ese etnocentrismo nos mantiene en esa condición. Es decir, somos heterogéneos. Reconocer que es muy importante que somos heterogéneos y hemos sido desde hace 150.000 años mestizos. Nos hemos ido mestizando a lo largo de los años como seres humanos en todo África, luego Europa, Asia y América. Esas son nuestras raíces generales como ser humano. Y entonces las pequeñas divergencias son más bien atractivos que nos deberían juntar para aprender qué piensa el otro y cómo juntamos estas ideas y pensamientos un poco distintos. Sin embargo, yo quería llegar a un aspecto muy importante, y es que antes de octubre y después, en esta temporada de pandemia, las mismas condiciones determinantes sociales de la salud están presentes. Esas fueron las que motivaron las protestas, una desigualdad completa en el país. Al principio de la pandemia, en febrero, nos motivamos un grupo de profesores de diferentes partes del mundo por escribir un artículo que tenía impacto en ese momento, en febrero. Es decir, demostrar al mundo entero que estábamos hablando de casos de afectados, casos de confirmados, casos de rechazados, casos de fallecidos, casos. No hablábamos de personas. No caímos en cuenta de que era importante determinar cuáles son los factores que afectan a esos individuos. Y si ahora, en este momento, nos damos una vuelta por los barrios de Quito, cosa que estoy haciendo gracias al Zoom y a los grupos focales que podemos manejar en contacto con la ciudadanía, nos damos cuenta que hay ciertos barrios que tienen mayor problemática que otros. ¿Y por qué son esos barrios? Justamente porque esos determinantes sociales, como el hecho de vivir más personas en una pequeña habitación, el hecho de ser personas migrantes de una condición empobrecida de los campos para venir a ciertos barrios de la ciudad, pues más o menos va trayendo el mismo tipo de condiciones y la ciudad no logra cubrir las necesidades mínimas necesarias que tienen esas familias de quienes están migrando a la ciudad. Entonces hay condiciones nutricionales un poco más difíciles, etcétera, etcétera. Entonces se replican nuevamente estos determinantes sociales a nivel de las ciudades y son los barrios que más complicación tienen en este momento. De ahí que tenemos que reflexionar, y menos mal en el caso de Quito tenemos mesas de discusión sobre la temática de salud, sobre la temática socioantropológica. Estamos buscando mecanismos de equilibrar las desigualdades. Si bien Carlos nos mencionaba hace un momento que hay grupos de personas que estamos contribuyendo voluntariamente, caritativamente hacia la problemática, así no debería ser. Deberíamos todos participar porque tenemos un Estado. Deberíamos tener un Estado que nos conduce, no un gobierno, un Estado que tiene las cosas establecidas y que nos dice de esta manera tiene que ser. Sin embargo, hay mucho de demagogia.
El artículo 362 dice que la atención de salud de todos los ecuatorianos debe ser gratuita desde el diagnóstico, los tratamientos y la recuperación del paciente. Y todos sabemos que eso no está sucediendo, que no existe financiamiento ni siquiera para proteger al propio personal de salud del mismo Ministerio de Salud. Y que existen una cantidad de procesos de corrupción en cuanto a medicamentos, aún en cuanto a las envolturas para los fallecidos. No es posible que tengamos este tipo de sociedad. Nos está favoreciendo en un cierto sentido este coronavirus para caer en cuenta de la problemática, para caer en cuenta que lo que es prevención va más allá de lo que es curación. Gastamos mucho menos haciendo prevención que teniendo que curar o sometiéndonos a una hospitalización que puede terminar en un fallecimiento. Es que simplemente son parte también de las reflexiones para ir pensando que cada uno tiene una responsabilidad personal con uno mismo, de mantener la mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado de manos seguido, y de aconsejar a los demás porque están cerca de uno y uno puede contaminar o ser contaminado. Todos somos factores de contaminación. Gracias nuevamente. No, muchísimas gracias igual a Fernando por sus reflexiones en este contexto. Más bien agradecerles a todos por participar el día de hoy, a Carlos y Anita por su participación y a Fernando también por estas reflexiones. Con esto cerramos este espacio y les invitamos a